Me llamo Elías, y hace 2 años me atreví a tomar la ruta E31, un tramo olvidado de carretera que no aparece en mapas actuales y que todos los lugareños evitan mencionar. Desde entonces, nada volvió a ser normal. Todo comenzó cuando acepté un encargo de fotografía para una editorial de rutas rurales. Sonaba inofensivo, capturar paisajes de caminos secundarios entre pueblos del sur de Chile. Me asignaron varias rutas, pero una en particular se destacaba por estar marcada con tinta roja y una nota a mano que decía, evitar si es posible. Consultar antes de recorrer. Por supuesto, ignoré la advertencia. Lo prohibido siempre ha tenido cierto magnetismo para mí. Tomé el auto un viernes al atardecer. El camino era solitario, con árboles retorcidos y montes oscuros que parecían observadores silenciosos. Cuando pasé por el cartel oxidado que decía kilómetro 0, ruta E31, una corriente helada recorrió mi espalda. La señal parecía recién colocada, aunque estaba completamente carcomida por el óxido. A su lado, un crucifijo improvisado hecho con ramas atadas con alambre marcaba el inicio de lo desconocido. Los primeros kilómetros no fueron particularmente extraños. Paisajes rurales, postes caídos, casas abandonadas. Pero el silencio era denso, casi físico, y el aire se sentía pesado, como si el tiempo pasara más lento allí. No había señal en el celular, ni rastros de otros vehículos. Me repetía que era una ruta olvidada, nada más. Hasta que empecé a ver los árboles. No eran árboles comunes. Estaban secos, pero no por el clima. Sus ramas eran demasiado delgadas, como dedos, y todos, sin excepción, parecían doblarse ligeramente hacia la carretera. Como si se inclinaran a observar. O a esperar. A los 20 kilómetros, la luz comenzó a cambiar. El cielo, que minutos antes había estado despejado, se tornó de un gris opaco. No llovía, pero el ambiente se volvió húmedo y gélido. Encendí los faros, aunque todavía era de día. La niebla empezó a deslizarse desde los bordes del bosque como un animal vivo, aferrándose al suelo, trepando al parabrisas, cubriendo lentamente el mundo. Fue entonces cuando vi al primer niño. Estaba al costado derecho del camino, de pie junto a una zanja llena de agua estancada. Llevaba ropa antigua, como de los años 40, camisa blanca sucia, pantalones cortos de lana, zapatos pequeños cubiertos de barro. No se movía. Solo miraba. Su rostro era inexpresivo, pálido como el papel, y sus ojos parecían vacíos. No en un sentido metafórico, sino literal, eran dos cavidades oscuras. Frené en seco. Bajé el vidrio con cautela, sacando la cámara para tomar una foto, más por necesidad profesional que por valentía. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. No escuché pasos, ni ramas, ni movimiento alguno. Simplemente se desvaneció. Y en su lugar, en la zanja, flotaba una muñeca. Vieja, húmeda, con la cabeza arrancada. Me reí nerviosamente, intentando convencerme de que era una ilusión, fruto del cansancio o de la niebla espesa. Seguí conduciendo. Tal vez debí dar la vuelta en ese momento. Pero no lo hice. Algo me empujaba a seguir adelante. Algo más fuerte que el miedo. A los 30 kilómetros, el auto comenzó a fallar. Las luces titilaban, el motor se ahogaba, el aire acondicionado expulsaba un vaho helado con olor a tierra húmeda y óxido. Apagué todo y avancé lentamente, con las ventanas arriba. El paisaje ya no era bosque. Era algo distinto. Árboles ennegrecidos, sin hojas, se alzaban como estatuas calcinadas. En medio de ellos, estructuras que parecían casas antiguas, pero distorsionadas, como si el tiempo las hubiera corroído de forma selectiva. Una tenía una puerta completamente intacta, nueva, brillante, mientras sus muros eran ruinas cubiertas de moho. Otra, sin techo, tenía cortinas limpias moviéndose con un viento que yo no sentía. Empecé a notar algo aún más perturbador: las señales del camino ya no eran coherentes. Un cartel decía kilómetro 19, otro poco metro más adelante decía kilómetro 47. Uno estaba al revés.
Otro tenía símbolos que no pertenecían al alfabeto latino. Y había uno completamente cubierto de algo que parecía pelo humano, enredado, húmedo, colgando como musgo. Quise detenerme, buscar coordenadas, comprobar la ubicación con los mapas descargados. Pero cuando tomé el celular, la pantalla mostraba algo imposible. No era el mapa. Era una imagen. Una foto mía, tomada desde fuera del auto. La imagen mostraba el vehículo desde el bosque, como si alguien me hubiera estado observando. La fecha y hora eran exactas al momento actual. Al parpadear, la imagen desapareció y la pantalla quedó en negro. Intenté reiniciarlo, pero no volvió a encender. Una sensación viscosa se instaló en mi estómago. Estaba solo. O peor, no estaba solo, pero no sabía que me acompañaba. Poco después, la carretera dejó de ser tal. El asfalto desapareció de golpe, como si lo hubieran arrancado. La carretera se volvió tierra, pero no una tierra cualquiera. Era negra, húmeda, espesa como petróleo. Las ruedas patinaban. Me vi obligado a reducir la velocidad casi a paso de tortuga. Lo más inquietante no era el terreno, sino el sonido. Ya no escuchaba el motor, ni mis propios pensamientos. Solo un crujido constante, como pasos sobre hojas secas. A veces parecía que venía desde los árboles, otras veces desde el maletero. Pero no había viento. Nada se movía, excepto esa maldita niebla que comenzaba a entrar por las rendijas de las puertas. Vi una figura delante, justo en medio del camino. Femenina. Estática. Frené. Era una mujer de cabello negro, largo, tan largo que caía más allá de sus rodillas. Vestía una bata blanca de hospital, desgarrada, manchada de barro y algo más oscuro. No tenía zapatos. Su piel era grisácea. Pero lo peor era su postura, rígida, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza caída hacia un costado, como una marioneta colgada. Toqué la bocina. Nada. Bajé el vidrio solo un poco y grité. ¿Está bien? Entonces, levantó la cabeza. Y sus ojos no eran ojos. Eran dos cavidades negras, como si se los hubieran arrancado con las manos. No pestañeó. No se inmutó. Solo sonrió. Una sonrisa lenta, tensa, como si le doliera el acto de hacerlo. Dientes amarillentos, encías secas. Detrás de ella, en la niebla, empezaron a aparecer más figuras. 12, 14, 20. Todos con la misma expresión vacía, los mismos ojos ausentes, la misma quietud enfermiza. Algunos eran hombres. Otros, niños. Uno llevaba lo que parecía ser un uniforme de carabinero cubierto de sangre seca. Todos estaban mirando hacia mí. No esperé más. Pisé el acelerador. El auto chilló, las ruedas giraron sobre el barro, pero logré moverme. Pasé a centímetros de la mujer sin rostro. Al mirar por el retrovisor, vi que todos habían girado la cabeza al unísono para seguirme con la mirada. Apreté los dientes. El corazón me latía como un tambor de guerra. Sentía que las venas me ardían. La carretera ya no tenía lógica. Curvas imposibles, inclinaciones que desafiaban las leyes de la física. Y en cada curva, más figuras. Algunas de pie. Otras colgadas de los árboles por el cuello. Algunas se arrastraban por el suelo con movimientos espasmódicos, dejando surcos en la tierra. Todos parecían atrapados allí. O condenados. Pero no muertos. Lo que sea que fueran, estaban vivos de una forma errada, incompleta. En el kilómetro 31, sí, lo supe porque otro cartel lo indicaba con sangre goteando sobre la madera, el auto se detuvo. No por falla técnica. El motor aún funcionaba. El velocímetro marcaba 0, aunque yo seguía presionando el acelerador. Era como si algo invisible lo retuviera. Como si el mismo aire me hubiera apresado. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Ni una traba, ni un chasquido.
solo el frío cada vez más intenso. Y entonces vi que alguien estaba en el asiento trasero. No lo escuché entrar. No lo vi por el espejo. Solo estaba ahí. Un hombre calvo, desnudo, con la piel estirada sobre los huesos y la mandíbula desencajada, colgando hacia un lado. Tenía los ojos fijos en mí, abiertos como platos. Respiraba de forma irregular, como si cada aliento le costara la vida. Y con cada exhalación salía vapor negro de su boca. Un hedor insoportable a carne podrida llenó el interior del vehículo. Grité. Golpeé el volante. Pero él solo levantó una mano temblorosa y me la apoyó en el hombro. Era fría. Demasiado fría. Y habló. No con voz humana, sino con una mezcla de susurro y rugido que parecía venir desde las profundidades de la tierra. No puedes salir, porque ya estás dentro. Me lancé fuera del auto con una fuerza que no sabía que tenía. La puerta se abrió como si nunca hubiera estado cerrada. Corrí por el camino, sin rumbo, sin sentido. Pero los árboles no terminaban. La niebla era una pared. Y detrás de mí, escuchaba pasos. Muchos. Coordinados. Rítmicos. Y la risa. Una risa infantil. Una carcajada seca, repetitiva, idéntica, que se replicaba en eco sin dirección. No sabía cuánto tiempo estuve corriendo. Minutos. Horas. El cielo no cambiaba. Siempre ese gris ceniza. No había sol, ni luna, ni estrellas. Solo esa claridad mortecina que parecía emanar del mismo aire. Me dolían las piernas. Las manos. La garganta por gritar. Pero no había nadie. Ni caminos de regreso. Solo un sendero que no terminaba, serpenteando entre árboles que ahora parecían aún más altos, más cerrados. Como una prisión orgánica. Entonces, la risa cesó. Y el silencio fue peor. Me detuve. Jadeando. Escuchando. Nada. Pero allí estaba. Algo. Lo supe. Algo me observaba. No desde lejos, no desde la niebla. No. Desde dentro. De mí. Algo se había metido. Lo sentía recorriendo mi cuerpo, buscando una salida, o tal vez una entrada más profunda. Me tambaleé. Caí de rodillas. Y fue en ese momento que lo vi. Un túnel. En medio del bosque, completamente fuera de lugar. De concreto, húmedo, con cables colgando y grafitis que parecían garabatos de un niño ciego. Pero no era un túnel común. No tenía final. Solo oscuridad. Una oscuridad densa, como un líquido que absorbía toda luz. Y, aún así, entré. Avancé. El eco de mis pasos rebotaba distorsionado. Sonaban como si otro caminara conmigo, con medio segundo de retraso. Los grafitis en las paredes empezaron a moverse. No a desvanecerse, no a moverse. Formaban rostros. Manos. Ojos. Muchos ojos. Y cada uno de ellos me seguía. Parpadeaban. A lo lejos, una luz. Corrí hacia ella con todo lo que me quedaba de voluntad. Salí del túnel y lo primero que vi fue la carretera. La misma carretera. El mismo auto, aún con el motor encendido. Las puertas abiertas. Y, en el asiento del conductor, yo. Mi cuerpo. Quieto. Inmóvil. La piel pálida. Los ojos abiertos. No parpadeaban. Un hilo de sangre seca recorría desde mi nariz hasta la barbilla. Me acerqué. No respiraba. Pero no estaba muerto. Lo sentía. Estaba detenido. Congelado en el tiempo. Como atrapado en una fotografía eterna. Me toqué el rostro. Era mío. Pero algo era diferente. Más delgado. Más
vacío. Y en ese momento lo entendí. La carretera no era un lugar. Era un umbral. Un espacio que existe entre la vida y algo más profundo, más primitivo. Un pasaje donde el alma puede perderse sin morir. Donde las reglas no existen. Donde los recuerdos se disuelven y todo se convierte en eco. Y yo ya no estaba vivo. Tampoco estaba muerto. Estaba atrapado. Desde entonces, no he dejado el kilómetro 31. A veces aparece gente nueva. Conductores. Ciclistas. Despistados. Los observo. Intento advertirles. Pero no me ven. Para ellos soy una figura en la niebla. Un reflejo en el retrovisor. Una distorsión en la radio. Y cuando pisan el tramo maldito, ya es tarde. A ti, que estás leyendo esto, te lo digo como advertencia: si alguna vez ves una carretera que no está en los mapas, si encuentras señales cubiertas de pelo, si un niño sin ojos te observa desde la zanja, no sigas adelante. La ruta E31 no es un camino. Es una jaula sin barrotes. Y yo estoy aquí, esperando al siguiente. Rodrigo Fuentes era un joven repartidor de una aplicación de encomiendas, 27 años, residente de la comuna de San Javier. La última vez que se tuvo contacto con él fue a las 18:32 del día anterior, cuando envió un mensaje de voz a su novia diciendo: me tiré por un atajo, la ruta está más vacía, pero salgo más rápido. No te preocupes, amor. No volvió a responder. El GPS marcó su última ubicación en una zona boscosa, a 40 kilómetros al suroeste de Empedrado. Lo extraño, la zona está marcada como inaccesible, sin caminos registrados, solo vegetación cerrada. Patrullas de búsqueda no encontraron rastro alguno, salvo su motocicleta abandonada junto a un cartel de madera astillado donde se leía apenas: kilómetro 0, ruta E31. No había huellas. No había barro. No había señal. Ni siquiera pájaros. ¿Cómo cresta llegó hasta aquí si no hay carretera?, preguntó el sargento Contreras mientras se quitaba el sombrero empapado por la neblina. Eso no es lo peor, respondió el joven conscripto, entregando el teléfono del desaparecido. Mire esto. Contreras encendió la pantalla. El celular tenía la cámara activada. Reproducía una foto. Era una imagen tomada desde dentro del bosque. Mostraba a Rodrigo montado en la moto, mirando hacia el frente, con expresión neutra. Pero no estaban solos. Al fondo de la imagen, entre la niebla, alguien más los observaba. Alto. Delgado. Ojos abiertos como platos. Piel gris. Una sonrisa retorcida. ¿Esto lo tomó él?, susurró el sargento. No lo sé. La imagen no está en la galería. Aparece solo cuando se abre la cámara. El aire se volvió más espeso. La niebla empezó a bajar como un telón. Un perro comenzó a aullar a lo lejos. Los carabineros intercambiaron una mirada de inquietud. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a sugerirlo, pero todos lo sabían. Algo no quería que salieran de allí. Esa noche, el destacamento acampó cerca de la zona. A las 3:11 de la mañana, el joven conscripto despertó gritando. Tenía los ojos inyectados en sangre. Decía haber soñado con una carretera que se repetía infinitamente, donde lo obligaban a conducir una y otra vez, rodeado de sombras que imitaban sus propios gestos. Uno de los oficiales juró escuchar pasos alrededor de la carpa. Cuando regresaron al cuartel, uno de los radios de comunicación tenía grabaciones que nadie recordaba haber hecho. Eran ruidos, sí, pero entre los murmullos, una frase se repetía con claridad escalofriante. Ya estás dentro. Al día siguiente, un nuevo conductor fue reportado como desaparecido. Viajaba hacia el sur. Waze se cerró solo. El GPS se desvió automáticamente. Y nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que, en Noche sin Luna,
Si te detienes en un camino solitario, puedes ver un cartel viejo entre la maleza, cubierto de óxido, apenas legible. Solo 2 palabras. Ruta E31. Y si lo ves, es porque ya es tarde. No olvides deja tu like y suscríbete para mucho más.